En el primer mensaje de esta serie, Iglesias Modelo de todos los tiempos, hablamos de la iglesia de Antioquía de Siria. Esta iglesia, fundada por un grupo de varones cuyos nombres no están registrados en la Biblia. La iglesia de Antioquía de Siria, de la cual se nos habla en Hechos 11 y Hechos capítulo 13, es una iglesia mixta, la primera iglesia donde no solo había judíos, sino también gentiles. La iglesia de Antioquía de Siria es clave en la evangelización mundial, porque de allí partió el apóstol Pablo en su primero, segundo y tercer viaje misionero. Al final de ese primer mensaje quedó en el aire una pregunta que la deseo formular en esta ocasión. ¿Podemos nosotros, la iglesia de Cristo de Panamá Oeste, ser como la iglesia de Antioquía de Siria? Una iglesia desde la cual puedan surgir equipos misioneros para la evangelización de la provincia de Panamá Oeste y de la República de Panamá. ¿Y por qué no en algún otro país? ¿Será que nosotros podemos ser usados de esa forma por Dios? Se cree que Pablo inicia sus viajes misioneros en el año 45 y termina el tercer viaje misionero en el año 57. Fueron 12 años de arduo trabajo. Fue una época muy productiva en el ministerio del apóstol Pablo, pues en ese periodo se fundaron por él, directa o indirectamente, muchas congregaciones en el mundo de aquel entonces. Iglesias que traían dolor de cabeza al apóstol Pablo, pero también iglesias que traían gozo y alegría en la vida del gran apóstol. Cuando él pensaba, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, qué dolor de cabeza produjo esa iglesia. Le escribió a esa congregación no menos que 4 cartas. En el Nuevo Testamento solo tenemos 2. Y cuando uno estudia a profundidad las cartas, primera y segunda carta a los Corintios, el tema central de esas cartas es problemas congregacionales. Inmoralidad dentro de la iglesia, divisionismo, era lo que había. Cuando el apóstol pensaba en la iglesia de Galacia, inmediatamente venía otro dolor de cabeza, y él les escribe su carta a los Gálatas y les dice: estoy sorprendido de cuán rápido ustedes se han apartado del evangelio puro que yo les prediqué para creer otro evangelio. No es que haya otro evangelio, dice él, pero hay algunos que pervierten la palabra de Dios enseñando falsa doctrina. Los colosenses, cuando Pablo piensa en los colosenses, de igual manera pensaba en una iglesia que se había desviado de la sana doctrina para caer en prácticas místicas, caer en costumbres y en doctrinas donde no toques, no manejes, no gustes, hay que mortificar el cuerpo,
y adorando ángeles. De todo eso habla en la carta a los Colosenses. Este servidor ha ministrado desde 1983 hasta la fecha en 7 congregaciones. Y cuando pienso en ellas, igualmente hay gozo, hay alegría, pero también hay tristeza. La primera congregación donde este servidor, yo estuve solamente bajo la dirección de 2 grandes predicadores en la ciudad de León, Nicaragua, en el año 83. Estuve allí como 4 o 6 meses, no recuerdo. Luego en el año 84 estuve bajo también la dirección de un gran misionero, Ray Bynum, en San José, Costa Rica, en la iglesia de Ipis, en el lado este de la ciudad de San José. Y luego entonces ministrando en La Pulida, El Crisol, Río Abajo, San Miguelito, la iglesia en Memphis, Tennessee, y la iglesia en Vista Alegre. Gracias al Señor por lo que hemos podido hacer. Cosas muy positivas de la iglesia de Vista Alegre, hermanos. Una de las cosas positivas, puntualidad a la hora de comenzar y de terminar los servicios. A la hora que se dice ahí en el rótulo, esa es la hora que se empieza y se termina. Me gustaba ver que todos los hermanos tomaban apuntes. Cosas que le inspiraban a uno y le siguen inspirando, me siguen inspirando. Servir al Señor en esta congregación. Hubo iglesias que trajeron gozo en la vida de Pablo. Cuando Pablo pensaba en ellas, había una sonrisa de gozo, de alegría. Y una de esas iglesias es la iglesia de los tesalonicenses. Y en esta mañana deseo que nos enfoquemos y reflexionemos en la iglesia de Tesalónica. Iglesia fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Y mientras reflexionamos en esa iglesia, jóvenes y adultos, miembros todos de esta congregación, les invito a pensar en 2 preguntas. ¿Cuáles son las cosas positivas que Pablo destaca de la iglesia de Tesalónica? Y la segunda, ¿cómo nosotros podemos imitar esas cosas positivas de la iglesia de Tesalónica? En primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 1 al 4, leamos, y voy a citar la versión Dios habla hoy. Primera a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 4. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la comunidad de los creyentes de la iglesia de la ciudad de Tesalónica, que están unidos a Dios, al Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los recordamos en nuestras oraciones. Continuamente recordamos qué activa ha sido su fe, qué servicial su amor y qué fuerte en los sufrimientos su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Dios y Padre. Hermanos amados por Dios, sabemos que Él los ha escogido.
Detengámonos aquí en la lectura. Y el apóstol comienza primero mencionando los hombres con los que él estaba trabajando en el ministerio: Silvano y Timoteo. Pablo siempre trabajaba en equipo, y es que todos nos necesitamos. No hay uno que posea todos los dones y talentos y que sea el hombre orquesta. Necesitamos de hombres y de mujeres, porque también Pablo en sus cartas, en sus escritos, menciona un sinnúmero de mujeres que colaboraron hombro con hombro junto a él en la predicación del evangelio. Entonces dice aquí que Pablo eleva una acción de gracias por los hermanos tesalonicenses. La iglesia en Tesalónica le produce gozo, y Pablo expresa gratitud por ella. Esta iglesia empezó, según narra Hechos 17, sin perder el pasaje que acabamos de leer, primera a los Tesalonicenses, capítulo 1. Les invito a ver el contexto de esta iglesia, contexto histórico, cómo nace la iglesia en la ciudad de Tesalónica. Hechos 17, el apóstol viene de Filipos. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 16, cuando él parte en su segundo viaje misionero, llega a Troas y él está, las puertas se están cerrando, él quiere ir a un lado y el Espíritu Santo le impide, quiere ir a otro, y de igual forma él discierne que el Espíritu Santo no quiere que vaya a ese lugar. Y el apóstol, siendo un hombre guiado por el Espíritu Santo, fue sensible y no forzó las cosas, sino que él se detuvo cuando sentía que no era el plan de Dios. Y estando entonces en Troas, tiene una visión y ve a un varón macedonio que le dice: pasa por Macedonia y ayúdanos. Y entonces, con toda seguridad, fue a la región de Macedonia. Y entonces, dentro de los lugares que él visita está Filipos. Allí es encarcelado, ¿se acuerdan? Azotado, encarcelado, hubo un terremoto y él es liberado. De Filipos, el apóstol sale y va a Atenas. Allí predica su hermoso sermón a los atenienses. Y luego entonces de Atenas, el apóstol, antes de Atenas, él pasa por Tesalónica. Leamos por favor Hechos 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, o sea, sábados, 3 sábados seguidos. Él fue a la sinagoga a hablar de Jesucristo con los judíos. Y discutía porque algunos se oponían, diciendo que Jesucristo no era el Mesías esperado, profetizado en el Antiguo Testamento. Y él decía: Jesús de Nazaret es el Cristo, el Salvador del mundo, el Mesías. Pero dice el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El versículo 3 es muy explicativo. Él dice que su predicación no consistía en simples eslogans o frases bonitas,
sino que él empleaba argumentos convincentes. Él exponía, citando pasaje tras pasaje del Antiguo Testamento y aplicándolos y explicándoles el contenido de esos pasajes. Para que haya convicción de los oyentes, tiene que haber argumentos fuertes, lógicos, de parte de quien está enseñando. Y el apóstol Pablo era un gran conocedor de las Sagradas Escrituras y un gran maestro, guiado por el Espíritu Santo. Él exponía con profundidad las Escrituras, y eso produjo entonces convicción. Versículo 5, el 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Noten este versículo. Allí cuando habla de griegos piadosos, habla de gentiles que se habían convertido al judaísmo. Eran miembros de la sinagoga. Y dice que la iglesia de Tesalónica, oigan bien esto, es un dato muy importante también. La iglesia de Tesalónica es la primera iglesia donde los miembros no solo son de capas sociales bajas, como era la mayoría de miembros de la iglesia primitiva, sino que en este caso había gente de alta posición. Cuando dice mujeres nobles, no usa la palabra noble o nobleza en el sentido en que nosotros lo usamos para hablar de sencillez, humildad, etcétera, lo que signifique. Nobles allí significa de una alta posición social. ¿Cuántas se convirtieron? No pocas, dice el texto. Es decir, había mujeres ricas, económicamente hablando, de Tesalónica, que se convirtieron a la fe. Y esta es la primera iglesia entonces donde hay variedad de estratos sociales formando parte de la congregación. Dice el versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos. Marquen eso porque este es un dato interesante. La comunidad de tesalonicenses se caracterizaba porque debido a su misticismo, sus creencias de dioses griegos, ellos habían caído en la vagancia. Y los tesalonicenses eran considerados por el mundo de aquel entonces como un pueblo de gente vaga. Dice que había en la calle ociosos, y los judíos fanáticos los convencieron o los contrataron para que armaran un alboroto en la ciudad. Dice el versículo 5, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Este Jasón probablemente era un hermano en Cristo, donde la iglesia se reunía. Recuerden que por varios siglos la iglesia primitiva no tenía local propio, no construían sus propios edificios de reuniones, sino que la iglesia se reunía ¿en qué? En casas. El versículo 6 dice, pero no hallándolos, ellos buscaban a Pablo y a sus compañeros, a su compañero Silas, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, el emperador, diciendo que hay otro rey, Jesús. Miren, usan un argumento politiquero para convencer. Ellos quieren presentarse como los grandes defensores del emperador romano. Dicen que hay otro rey, un tal Jesús, y nosotros
solo tenemos a César, nuestro emperador. Un argumento falso. Dice el 7, el 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces ahí termina la visita de Pablo. Se cree que duró menos de un mes el tiempo que estuvo en la ciudad de Tesalónica. Pero estos que alborotaron la ciudad dijeron una verdad, diciendo: estos que han trastornado el mundo entero han venido acá. ¿Notan eso? ¿Qué cosa positiva están hablando de Pablo y de Silas? Su efectividad como predicadores del evangelio. Ya ellos, su reputación los precedía. Se hablaba en el mundo entero de este hombre, Saulo de Tarso, predicador de un tal Cristo. Así que cuando él llegaba a cualquier ciudad, la gente ya sabía, si ya hemos oído de él. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando de alguna forma, escuchen esto, ¿saben por qué? También aquella vez nos fuimos allá al parque con aquellos letreros. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, me acuerdo ver a Ashley ahí sosteniendo con Marjorie y todos allí. Para muchos éramos unos locos, unos ilusos, allí al borde de la calle. Pero ¿saben qué era la intención? Decir simplemente: aquí está la iglesia del Señor. Simplemente. No esperaba conversiones de esa actividad. Lo único que esperaba era dar a conocer a la iglesia del Señor en esta comunidad. De alguna manera necesitamos hacernos sentir en la comunidad. De alguna forma. ¿Se acuerdan? Fuimos allá al puesto de policía y oramos con los policías. Y luego viendo las fotos vi que los policías ni siquiera cerraron los ojos. Y alguien dijo, tenían miedo de que les quitaran la pistola. Pero estábamos orando con los policías. Miren, aquí estamos. La iglesia del Señor se ha mudado de Vista Alegre Residencial a esta área. Aquí estamos. Van a ver pasar gente que no son de esta área. Son nuestros hermanos. Eso fue lo que les dijimos. Estos que han alborotado el mundo entero también han llegado aquí. Eso fue lo que dijeron de Pablo y de Silas. Dios quiera que cuando nosotros andemos predicando la palabra, a la gente diga: sí, ya sabemos, hay una iglesia en el sector Fincas, cerca de donde vive Chachito. Ahí está la iglesia del Señor. Y así nace la iglesia. Tesalónica, capital de la provincia de Macedonia, en el norte de Grecia, localizada en la famosa carretera romana, la Vía Ignacia. Fue uno de los pueblos principales de Macedonia. Un gran conquistador del mundo fue macedonio. ¿Quién fue? Alejandro el Grande. Tesalónica fue el primer lugar entonces donde se convierten gente de clase social alta a la iglesia del Señor, a la fe en Cristo. Esta era una importante ciudad portuaria y estaba como a unos 160 kilómetros de Filipos. 3 días caminando, dicen que se tomaba ir de Filipos a Tesalónica. Y actualmente existe con otro nombre en Turquía. En la moderna Turquía existe las ruinas y hay una ciudad allí también hoy en día. Tesalónica era una ciudad politeísta, tenían muchos ídolos, muchos dioses.
Y Pablo les escribe aquí diciendo, vamos a continuar en Primera a los Tesalonicenses, por favor. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Lean conmigo hasta el versículo 10. Leo en la versión Reina Valera, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces aquí el apóstol Pablo menciona razones por las cuales él está lleno de gozo, o la iglesia de Tesalónica trae gozo y alegría a su corazón cuando piensa en ellos. Cuando Pablo entonces pensaba en los cristianos de Tesalónica, su corazón se llenaba de gratitud y de gozo. Pablo empezó allí la congregación siendo perseguido, saliendo de Filipos y también tuvo que salir de Tesalónica debido a circunstancias de persecución por causa del evangelio, y fue expulsado de la ciudad. A lo mejor Pablo se hubiera querido quedar más tiempo en esta ciudad y dejó la nueva iglesia recién establecida allí en Tesalónica. Pero Pablo agradece a Dios por los tesalonicenses y él menciona 3 virtudes que luego él va a mencionar en otras cartas. Esta tríada de virtudes: el amor, la fe, la esperanza. Y él dice que él se llena de gratitud cuando piensa en los tesalonicenses por la obra de vuestra fe, por el trabajo de vuestro amor y por vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí entonces, en este pasaje, por primera vez notamos o leemos estas 3 virtudes que Pablo destaca como esenciales en la vida de toda iglesia. Lo que mide la madurez de una iglesia no es el número de miembros, no es cuán activa está en diversas cosas o cuántos programas tiene. Lo que mide la medida de una iglesia madura es una iglesia llena de fe y que lo demuestra, una iglesia llena de amor y que lo demuestra, una iglesia llena de esperanza y que lo demuestra en medio de las dificultades. Dice el apóstol Pablo que estos hermanos también recibieron la palabra en medio de pruebas. Ahora, pero en el versículo 4, lean conmigo de nuevo el versículo 4
Primera a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4. Quiero hacer referencia y explicar esta declaración que da aquí Pablo. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Noten esto. La versión Reina Valera traduce ese versículo diciendo, hermanos amados por Dios. La versión Dios habla hoy, perdón. Hermanos amados por Dios, sabemos que Él los ha escogido. ¿Cómo podemos estar nosotros seguros que de verdad somos una iglesia aprobada por Dios? Pablo da 4 evidencias a los tesalonicenses, cristianos de Tesalónica, 4 evidencias y le dice, miren, hay 4 pruebas que afirman que ustedes han sido escogidos por Dios. Ustedes son la iglesia del Señor. ¿Y cuáles son esas? Él les dice aquí, primero, la palabra de Dios llegó con poder. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en la manifestación del poder del Espíritu Santo. Segunda prueba, la recepción de la palabra de Dios con plena certidumbre. Los tesalonicenses recibieron la palabra con plena certidumbre, con convicción. Tercero, el deseo de ser como Jesús. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Cuarto, la existencia de gozo espiritual en el servicio. Dice, en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Estas eran cualidades, características de la iglesia de Tesalónica, que reafirmaban que ellos eran iglesia del Señor. Ahora, ¿qué produjo el evangelio en la vida de los tesalonicenses? Yo diría que este es el meollo y el núcleo y el corazón y el resumen, la esencia del mensaje de hoy. Si todo lo que he hablado se le ha olvidado, nada le ha quedado, yo quisiera que por lo menos quede en tu corazón este mensaje. Las palabras que Pablo dice de la iglesia de Tesalónica. Dice que el evangelio produjo en los tesalonicenses un cambio. Dice en el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Noten esto. Los cristianos tesalonicenses eran ¿qué cosa? Ejemplo. ¿Saben ustedes qué significa un ejemplo? Un modelo, un patrón. Y cuando hablo de patrón me refiero a lo que usan las modistas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cortaban en una cartulina, un periódico, ¿verdad? Papel manila, cortaban. Eso se le llama patrón. Y con eso entonces cortan la tela. Ustedes, dice, tesalonicenses, cristianos, han llegado a ser un modelo, un ejemplo, un patrón para las iglesias que están en Macedonia y en Acaya. La iglesia que estaba en Acaya era la iglesia de Corinto, por lo menos de lo que recuerdo. La iglesia que es un modelo, la iglesia que las demás iglesias quieren imitar. Qué bonito, ¿verdad? Amén. Damos gloria a Dios y reconocemos que todo se lo debemos a Él cuando alguien dice, qué bueno es eso que ustedes están haciendo, y lo reconocemos. Yo pido que ustedes sigan orando
por los ministerios que hacemos aquí. Algunos son fuertes, otros están débiles, tienen que ser reforzados. Dentro de los ministerios que estamos prestando mucha atención es el ministerio juvenil. El ministerio juvenil de esta congregación está siendo tomado como un ejemplo por otras iglesias. Y no lo estoy diciendo yo. Yo soy el último en decirlo. Otros están mencionándolo, están reconociéndolo. Sigamos orando para que nuestros jóvenes se consagren a Dios, sigan al Señor. Ustedes vinieron a ser ejemplo. Como cristianos siempre necesitamos a otros que nos muestren cómo seguir a Jesucristo. Noten esto. No solamente que nos hablen, escuchen bien esto. Puedo yo desde aquí exponerles y hablarles y explicarles cómo es que se vive la vida cristiana. Pero lo más efectivo es modelar con nuestra conducta lo que estamos diciendo. Entonces necesitamos cristianos y un cristianismo que sea modelo y ejemplo de ¿qué? De seguir a Cristo. Si decimos esa es la iglesia de Cristo que pertenece a Él, y si decimos ser cristianos significa que seguimos a Cristo. El mundo hoy no necesita más iglesias, necesita modelos, ejemplos de verdadero cristianismo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué bonito es eso, ¿verdad? Cuando Pablo llegaba a algún lugar y decía, predico el evangelio, estoy hablando del pueblo de Dios, la iglesia que Cristo compró con su sangre. Ellos decían, ya hemos oído de eso. Ya tenemos información, porque hay una iglesia en Tesalónica y ellos están hablando de eso. Qué bonito, ¿verdad? Cuando nuestros compañeros de trabajo o nuestros compañeros en la escuela saben que somos cristianos y no que de repente en una conferencia, en una actividad, pero tú también eres de la iglesia. Más que por escucharnos, que ellos sepan que somos cristianos por vernos, cómo hablamos, cómo nos comportamos en todo momento. Ellos notarán que somos cristianos por nuestro ejemplo. La simple predicación del evangelio ha hecho mucho para convencer y convertir a los pecadores, pero las vidas de los seguidores sinceros de Cristo, como una ilustración de la verdad o de la verdadera doctrina, hace mucho más. Y todos preguntaban, ¿por qué los tesalonicenses son distintos ahora? ¿Por qué ellos actúan de una manera distinta? Porque esas personas quebraron sus ídolos. Noten el versículo 10, por favor. Primera a los Tesalonicenses 1. El versículo 9. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué habían hecho los cristianos tesalonicenses? Se habían despojado de sus ídolos. Los griegos, ellos eran griegos, tenían muchos dioses, muchas divinidades. Miren,
el mundo católico, tal y como lo conocemos, y esto es verdad, no estoy diciendo nada que no sea verdad y que no se compruebe. Es una réplica, es una copia del paganismo. Miren, busquen todas las enciclopedias que ustedes quieran, esto es así. Todas las ciudades tenían su santo patrono, todas, su ídolo particular para cada cosa. Cada ciudad tenía un festival y una celebración anual por el santo patrono de esa ciudad. Se hacían juegos deportivos, se hacían sacrificios. Es lo mismo que vemos en ese mundo, en ese tipo de cristianismo. Ustedes se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Habían quebrado los ídolos, se habían deshecho de ellos. ¿Qué hicieron los creyentes en la ciudad de Éfeso, según relata Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles? Los que habían practicado la magia, la brujería, ¿qué habían hecho? ¿Qué hicieron? Sacaron los libros de magia, de brujería, de hechicería, los juntaron y los quemaron públicamente. Y sacaron la cuenta y era mucho dinero. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Ese es el resultado. Miren, escuchen bien esto. Cuando una persona se entrega a Cristo, su vida tiene que cambiar. No podemos seguir siendo los mismos. Cuando una persona se rinde a Cristo, tiene que dejar el mundo de pecado. No podemos seguir siendo los mismos. Una muestra de que uno es un genuino cristiano es su vida, su conducta, su testimonio. Los cristianos de Tesalónica habían cambiado, eran distintos. Dios quiera que nosotros podamos seguir el ejemplo de la iglesia de Tesalónica, donde nosotros seamos una iglesia que demuestre nuestra fe en Dios con obras de fe, nuestro amor atendiendo y sirviéndonos y perdonándonos y siendo compasivos y misericordiosos unos con otros, y que nuestra esperanza, es decir, es la fe que tenemos de la vida eterna, nos sostenga en medio de las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones son pasajeras, manteniéndonos bajo la prueba y las dificultades, porque tenemos una esperanza en los cielos. Amén. Que esas tres virtudes caractericen a nuestra congregación.